Come. Buenas noches. ¿Podemos empezar o esperamos todavía? Buenas noches, doctora. Mejor empecemos ya por temas de la hora, porque también hay otra clase luego.
Doctora, disculpe, no se le escucha. Perdón, perdón. Bueno, buenas noches, soy la doctora Jessica Leguía, médico asistente del Hospital Nacional 2 de Mayo. Yo estoy a cargo de la clase de lesiones premalignas y malignas de mama. Vamos a hablar de epidemiología, factores de riesgo, diagnóstico clínico, los marcadores que es la inmunohistoquímica, estadiaje y tratamiento. En cuanto a epidemiología, a nivel mundial el cáncer de mama ocupa el segundo lugar en incidencia. A nivel de mortalidad, en cáncer ginecológico está en el primer lugar, seguido de cáncer de cervix, cáncer de ovario, cáncer de cuerpo uterino. A nivel de Perú, en mujeres el cáncer de cuello uterino ocupa el primer lugar, seguido de cáncer de mama, ovario y cuerpo de útero, ¿no? En este caso endometrio. En cuanto a Limica-Yo, cáncer de mama está en el primer lugar, seguido de cáncer de cuello uterino. La mayor parte de las neoplasias mamarias primarias van a provenir de las estructuras epiteliales de las mamas. El cáncer primario de mama, la variedad más frecuente es el cáncer mamario invasor, es el carcinoma ductal infiltrante, ocupa más o menos el 80% de los casos. La segunda causa más común de un cáncer mamario es el carcinoma lobular infiltrante, ¿no? Casi el 15%. O sea, quiere decir que cuando una mujer por una lesión de mama, un BRAF 4 o 5, le hacen una mamografía, perdón, una biopsia de mama, ¿no? Que es lo más frecuente que hacemos, que es con un TrueCut, con una biopsia core. El cáncer más frecuente, si es primario, es el ductal infiltrante. Otras neoplasias malignas en frecuencia son los tumores filoides, los sarcomas y los linfomas. El cáncer de mama hace metástasis a distancia más frecuente, es el hueso, seguido de pulmón, hígado y encéfalo. Y esto es importante saberlo porque cuando nosotros tenemos el diagnóstico de un cáncer de mama y necesitamos hacer el estadiaje, ¿no? El TNM, necesitamos pedir exámenes para excluir que haya metástasis y si las hay, pues el estadiaje de ese cáncer de mama es un cáncer ya avanzado probablemente, ¿no? Cuando ya hay metástasis a distancia. En cuanto a los factores de riesgo para cáncer de mama, sexo femenino, edad avanzada, mujeres las cuales han tenido una menarquia temprana, una menopausia tardía, aquellas mujeres que nunca han tenido hijos, ¿no? Ya que han estado más expuestas, digamos, a los estrógenos, no ha habido un momento de reposo, así como el endometrio, digamos, mes a mes se prepara para albergar un bebé, digamos que las mamas también mes a mes se preparan como, digamos, para un proceso de lactancia, ¿no? Entonces hay un crecimiento en el tejido mamario, por eso las mujeres cuando están en la ovulación o en la fase eh, secretora, digamos, del endometrio, cuando hay mayor producción de progesterona, digamos, de estrógenos, hay un cambio en las mamas. Ahí las pacientes sienten o las mujeres sienten a veces sensibilidad, cierta turgencia en las mamas, porque hay esos cambios, ¿no? La mama es como si se preparara mes a mes, ¿no? Digamos, para dar el lactar. Y cuando no ocurre eso, hay una muerte celular programada. Entonces, cuando hay un embarazo, hay un periodo de reposo, ¿no? De ese cese de esas proliferaciones. Por lo tanto, en esas mujeres que hay menarquia temprana, menopausia tardía, si le sumas el hecho de que nunca ha tenido hijos, es un factor de riesgo para cáncer de mama. Y no solamente aquellas mujeres que dicen, ¿no? Que han tenido, o bueno, o sea, se creía antes que el hecho de haber tenido un hijo quitaba el riesgo de cáncer de mama, ¿no? Pero si uno tiene un hijo a una edad mayor de 35 años, eh, también es un riesgo para cáncer de mama. Tener la mutación del gen BRCA1, BRCA2, dos familiares o antecedentes de dos familiares
de primer grado con cáncer de mama, ya sea madre, hermana, hija, antecedente personal de cáncer de mama, tener las mamas densas en la menopausia. eh, a partir de los 40, el tejido mamario, digamos, es reemplazado por tejido graso, ¿no? Por lo tanto, nosotros por mamografía podemos ver lesiones en la mamografía, ¿no? Entonces, cuando nos describen que las mamas son densas, hay más tejido mamario que tejido graso. Por lo tanto, al haber más tejido graso, la sensibilidad para detectar lesiones en la mamografía, digamos, es mayor, pero si las mamas, digamos, persisten densas, persisten con tejido mamario, a pesar de una paciente estar en la posmenopausia, es un factor de riesgo para cáncer de mama. La obesidad en la posmenopausia, no sabemos que, si bien es cierto, en la posmenopausia ya los ovarios no producen estrógenos, pero van a seguir produciendo testosterona a nivel de las suprarrenales. Y en el tejido graso se van a aromatizar un tipo de estrógenos, la estrona, y estos pueden estimular no solamente el tejido mamario, sino el endometrio, ¿no? Incluso pueden engrosar y es un factor de riesgo también para cáncer de endometrio. El antecedente del cáncer de ovario y cáncer de endometrio y el hecho de nunca haber lactado. Entonces, dentro de las mutaciones del gen BRCA1, BRCA2, la mutación del gen BRCA1 es un gen que se encuentra en el cromosoma 17. Aporta un riesgo de cáncer de mama en un 50-85% de los casos. Se asocia a presentaciones más agresivas, son de mayor grado, son triple negativos. Eso tiene que ver con la inmunohistoquímica. Entonces, el triple negativos, digamos que no se puede indicar tratamiento hormonal. Se asocia a cáncer, no solamente cáncer de mama, ¿no? Cáncer de ovario, colon, próstata. La mutación del gen BRCA2, el gen BRCA2 se encuentra en el cromosoma 13, va a implicar un mismo riesgo de cáncer de mama que el gen BRCA1, pero tiene una edad de presentación más tardía. Se asocia a cáncer de mama tanto en mujeres como en hombres, así como cáncer de ovario, próstata a nivel tubárico, peritoneal y de páncreas. Entonces, cuando nosotros tenemos estas mutaciones en estos genes, eh, hay que hacer un estudio o tenemos pacientes con riesgo, digamos, a tener estas mutaciones, podemos hacer un estudio genético, ¿no? Pedir estos genes, no sé, hay esta mutación. ¿En quiénes? En antecedentes de cáncer de mama van a cobrar relevancia con historia familiar de cáncer hereditario, con antecedente familiar de cáncer de mama en un judío esquenazi, en un paciente varón, cuando es un familiar de primer grado con cáncer de mama menor de 50 años, con un cáncer de mama bilateral o un cáncer de mama más ovario, o antecedentes de dos familiares con cáncer de mama u ovario. Entonces, cuando yo tengo estas personas con estos antecedentes, podría ser necesario hacer este estudio genético de estos genes. Claro que este estudio genético no es, digamos, económico. También es un factor de riesgo a aquellas pacientes que tienen como antecedente un cáncer colorectal no polipósico hereditario, conocido como síndrome de Lynch. Estas mujeres no solamente van a tener este riesgo de cáncer colorectal, van a tener también un riesgo aumentado para cáncer de endometrio, sobre todo en pacientes premenopáusicas, cáncer de ovario, cáncer de colon, renal, del tracto biliar, del estómago, del intestino delgado. Entonces, estas mujeres, digamos, se podrían beneficiar de una histerectomía más una salpingectomía bilateral profiláctica para disminuir el riesgo de cáncer de ovario o endometrio, incluso de una mastectomía bilateral profiláctica. Entonces, cuando tenemos mujeres con alto riesgo para cáncer de mama, la idea es modificación de los estilos de vida para alcanzar y mantener un peso corporal ideal, incluso en la posmenopausia,
un refuerzo de la vigilancia que no solamente va a incluir, digamos, una mamografía o una ecografía cuando hay alto riesgo, inclusive se puede hacer una resonancia magnética de detección. En estas mujeres con alto riesgo, eh, se puede indicar, digamos, quimioprevención, sobre todo si tiene lesiones, digamos, premalignas, como una hiperplasia con atipia, ya sea ductal o lobulillar, ya sea con un modificador selectivo de los receptores de estrógeno o un inhibidor de la aromatasa. O cirugía profiláctica que puede incluir la oforectomía o las mastectomías en aquellas mujeres con alto riesgo, ¿no? En algún momento, bueno, hace varios años se dijo que esta actriz, Angelina Jolie, tuvo familiares de primer grado con cáncer de mama, ¿no? Entonces ella se hizo el estudio genético de estos genes, tenía la mutación y a raíz de eso ella se hizo una cirugía profiláctica, ¿no? Se hizo mastectomía bilateral, pero en esa misma cirugía se puso implantes de mamas. En cuanto a las lesiones premalignas, vamos a ver que en los conductos terminales y en los acinos de los lóbulos van a, digamos que, sufrir cambios proliferativos en las células epiteliales. Entonces, esta proliferación de las células genera conductos terminales o acinos con varias capas de células, lo que va a denominarse hiperplasia ductal o lobulillar. Estas hiperplasias pueden ser con atipia o sin atipia, ¿no? Las lesiones premalignas se van a considerar la hiperplasia ductal, ya sea con atipia, la hiperplasia lobulillar con atipia y el carcinoma lobulillar in situ, ¿no? Las cuales van a tener un riesgo, 4 veces el riesgo mayor de tener un cáncer invasor posterior, tanto en mamas afectadas como contralaterales. Y obviamente este diagnóstico se hace con biopsia de mamas, ¿no? Entonces, si tenemos este diagnóstico, podemos hacer la exéresis y de todas maneras mandamos a hacer inmunohistoquímica y si es una lesión que tiene receptores positivos para estrógenos y progesterona, se pueden beneficiar de manera profiláctica para evitar a futuro un cáncer de mama con tratamiento hormonal. El, entonces, la decisión quirúrgica puede prevenir la progresión a un cáncer invasor. La quimioprevención, como dije, es una opción excelente para las mujeres de alto riesgo con hiperplasia, con atipia, ya que ellas tienen un riesgo 4 veces, digamos, aumentado el riesgo para cáncer de mama. Y estas lesiones, como dije, se favorecen con tamoxifeno, ¿no? Que es tratamiento hormonal, el cual reduce el riesgo de un cáncer de mama en un 52 a un 86% en estas mujeres. El carcinoma ductal in situ no se considera como una lesión premaligna, en cambio el carcinoma lobulillar in situ sí. El carcinoma ductal in situ se considera ya un estadio de cáncer de mama en estadio cero. El tratamiento principal es la ablación amplia con bordes negativos. Puede requerir si es que solamente se hace una tumorectomía, puede requerir de una mastectomía, digamos, cuando el carcinoma es extenso, o si existe alguna contraindicación para conservar la mama. Y digamos que si ésta se conserva, no solamente el tratamiento eh, es quirúrgico, ¿no? De todas maneras puede necesitar radioterapia mamaria posoperatoria, el cual va a reducir el índice de recurrencias locales, ¿no? Y si se conserva la mama, a pesar que es un cáncer inicial, necesita terapia hormonal. Digamos que es como una quimioterapia, ¿no? La enfermedad de Payet, ¿no? Esta lesión que vemos en el complejo areola-pezón, ¿no? Que a veces uno podría confundir que puede ser un eczema de pezón, ¿no? Hay algunas mujeres que tienen eczema de pezón y presentan, digamos, como una alergia o una dermatitis de contacto, que puede ser pues al detergente, al jabón o al material digamos, del brasier, pueden hacer dermatitis de contacto, ¿no? Pueden hacer un eczema de pezón incluso, ¿no? Y se podrían confundir con este problema, con la enfermedad de Payet, ¿no? Entonces,
Si nosotros estamos ante la duda de que fuera un eczema de pezón o pensar en lo peor, ¿no? Una enfermedad de Payer, está indicado hacer una biopsia de esta lesión. Entonces, la enfermedad de Payet es una variedad del carcinoma ductal in situ y se va a manifestar como un eritema eczematoso focal del pezón. Usualmente en las lesiones premalignas, digamos que no vamos a encontrar ninguna lesión a nivel visible, a nivel de las mamas, ¿no? Ni siquiera en el examen físico. Por ahí cierto dolor, dependiendo de la edad, podemos pedir una mamografía, ¿no? Dependiendo del resultado de la mamografía, se podría complementar con una ecografía y si tenemos, digamos, un BRAF4, está indicado hacer una biopsia, ¿no? Y si la biopsia me dice que es una hiperplasia ductal o lobular con atipia, pues estaría indicado la resección y dependiendo a los receptores o como quimioprevención, el tratamiento hormonal. Pero la enfermedad de Paget, a pesar que es un carcinoma in situ, ¿no? Digamos un cáncer inicial en el cual en otros tipos de cáncer, como el cáncer de cervix, en el cual si uno lo detecta en un estadio 1, quizás uno puede hacer un cono frío, una traquelectomía, una histerectomía total, sería el tratamiento curativo y no necesitaría la paciente ni quimioterapia, ni radioterapia, ni braquiterapia. En el cáncer de mama es diferente, ¿no? Por más que se puedan detectar lesiones iniciales o premalignas, la paciente puede ser tributaria o es tributaria de tratamiento quirúrgico, ya sea una cuadrantectomía, y además es necesario que pueda recibir eh, tratamiento hormonal, digamos, como quimioterapia, ¿no? O como prevención. Entonces, en la enfermedad de Payet, el tratamiento comprende la ablación amplia con bordes negativos. Cuando la mama se conserva, va a requerir la resección central que incluye el complejo pezón-areola y todo el cáncer identificable, seguida de radioterapia posoperatoria. Entonces, a pesar que es un cáncer, digamos, en estadio 0, un cáncer inicial, no solamente el tratamiento quirúrgico es necesario, sino la paciente debe recibir radioterapia posoperatoria. En cuanto al diagnóstico clínico, las pacientes van a llegar porque hay dolor en las mamas, porque encuentran un nódulo, una irregularidad, un engrosamiento que puede ser doloroso o no en la mama. Puede haber una secreción claro sanguinolenta en el pezón. Podría haber un pezón invertido si normalmente no lo estaba. Podría haber algún cambio a nivel de la superficie o el contorno de las mamas, ¿no? Como una piel de naranja, un enrojecimiento, alguna retracción, ¿no? Estos pueden ser algún síntoma, algún signo de alguna lesión en la mama o incluso de un cáncer de mama, porque si nosotros vemos ya lesiones en la piel y si pensamos que esto podría ser un cáncer de mama, ya cuando, digamos, el cáncer de mama avanza a la piel, ya es un cáncer ya avanzado, ¿no? En el TNM, quizás un T4. Entonces, si la paciente viene por un nódulo y cuando le examinamos, verificamos y corroboramos que hay un nódulo, nosotros cuando hacemos la descripción en el examen físico, en la historia clínica o solicitamos algún examen complementario para ver si esta lesión tiene criterios de malignidad o riesgo de malignidad, nosotros tenemos que en el examen físico describir, ¿no? En qué radio, a cuántos centímetros de la areola, cómo es la consistencia de esa lesión, si la superficie es lisa o es irregular, de consistencia aumentada, si es móvil, si es dolorosa, eh, a la, a la palpación, si está adherida a planos profundos, tenemos que ver si hay ganglios axilares o si hay ganglios supra o infraclaviculares, ¿no? Tenemos que describir todas esas características y esas características, digamos, dónde está localizado para que nos puedan, en la ecografía, en la mamografía, pues incidir en la visualización de esa zona y que nos puedan dar una mejor idea o el riesgo o el BIRATS, ¿no? De esa lesión.
para ver si amerita o no hacer una biopsia de mamas, ¿no? O observarlo, ¿no? En un tiempo prudente de 6 meses o un año, dependiendo del BIRAPS. En cuanto al autoexamen de mama, digamos que como screening, como detección para cáncer de mama inicial no se usa, pero sí es necesario que todas las mujeres se hagan un autoexamen de mama, digamos, para saber cómo son sus mamas, cómo es la normalidad de sus mamas, ¿no? Y detectar si es que apareciera algo que no es normal, ¿no? Cuando cambia en sus mamas hay una irregularidad o aparece algún nódulo, ¿no? El autoexamen de mamas es necesario, pero no como screening, no como pesquisa para el diagnóstico de un cáncer de mama, digamos. Entonces, durante el diagnóstico, cuando las pacientes vienen, nosotros no solamente es que la paciente viene por dolor o por un examen, nosotros debemos examinarnos y describir la lesión. Siempre es con la yema de los dedos, siempre examinando la región axilar, si hay dolor a la palpación, cómo es las características del nódulo. La región axilar, siempre el examen es bilateral y también se palpa de manera bilateral las axilas y asimismo se ve si hay ganglios supra o infraclaviculares. En cuanto a la pesquisa o el screening, el objetivo de la detección del cáncer es detectar una enfermedad preclínica, así como el cáncer de cervix, ¿no? La idea es detectar lesiones premalignas, ¿no? Un NIC1, un NIC2, un NIC3 en pacientes sanos y asintomáticos para prevenir resultados adversos, mejorar la supervivencia y evitar la necesidad de tratamientos más intensivos. Entonces, con la pesquisa que podemos usar, digamos que a partir de los 40 años, mamografía bilateral. Entonces, la mamografía bilateral se puede indicar si una mujer tiene entre los 40 a 50 años cada 2 años y luego de los 50 años hasta los 79 años anualmente. En mujeres con antecedentes de riesgo familiar de cáncer de mama, digamos que se podría recomendar iniciar hacerse una mamografía antes de los 40 años o 10 años antes de la edad en que se originó el cáncer en su familia, ¿no? Acá hay, digamos, esto es una mastectomía, ¿no? Esto es, digamos, ¿no? Ven lo que estoy dibujando, la mastectomía, ¿no? Una mama que se ha retirado, probablemente macroscópicamente esto sea la lesión, ¿no? Y si antes le realizaron una mamografía, pues vemos una lesión radiopaca no espiculada, ¿no? Que probablemente sea la lesión o el cáncer de mama. Entonces los exámenes, tanto la mamografía, la ecografía, nos ayudan para ver, digamos, cómo es la lesión y el riesgo, ¿no? de malignidad de acuerdo a las características mamográficas o ecográficas, para nosotros decidir si vamos a hacer una biopsia eh, de mamas. En cuanto a la mamografía, siempre es bilateral. Los hallazgos mamográficos de benignidad es que tengamos una lesión redondeada, circunscrita, ovalada, lobulada, de densidad homogénea, de bordes circunscritos, regulares, o que encontremos calcificaciones aisladas y gruesas, ¿no? Y lesiones con riesgo, digamos, de malignidad, que sea espiculada, heterogénea, de densidad heterogénea, de bordes irregulares, con calcificaciones múltiples, incluso las microcalcificaciones. Entonces, siempre en la mamografía nos van a indicar el resultado con un BIRATS. El BIRATS 0 significa que nosotros no podemos indicar que no hay ninguna lesión en las mamas, ya que las mamas son densas, son heterogéneas. Entonces, siempre con un BIRATS 0 se complementa con una ecografía de mamas. Si nos indican que la mamografía es un BIRATS 1, es normal y la paciente puede ser tributaria o es tributaria de hacerse su chequeo de manera anual. BRAF 2, un hallazgo benigno, de repente calcificaciones, ¿no? O de repente pues hay una lesión eh, que podría ser un nódulo,
pero la mamografía no me va a caracterizar o no me va a distinguir si esta lesión es sólida o quística, ¿no? Puede ser un fibroadenoma que es benigno o puede ser un quiste simple que es benigno. Pero de todas maneras, todo BRAF2 eh, no tiene riesgo de malignidad y el chequeo es de rutina. El BRAF3 hay un hallazgo que es probablemente benigno y el riesgo de cáncer de mama es menos del 2%. Cuando yo tengo un BRAF3 puedo complementar con una ecografía de mamas y repetir esto si digamos hay algún quistecito o algún fibroadenoma, todo BRAF3 se repiten estos exámenes en 6 meses y si las características de las lesiones permanecen iguales, ya el chequeo se indica anualmente. Cuando tengo un BRAF4, se sospecha de malignidad, hay un riesgo más de 40, digamos, a menos del 90%. A partir de, perdón, a partir de un BRAF4 ya tengo que indicar una biopsia core, un trucut o una biopsia con aguja gruesa, que es lo mismo. Un BRAF5 es una alta sospecha de malignidad. El riesgo de que esta lesión sea un cáncer de mama es más del 90%. De todas maneras, tengo que hacer una biopsia core. Y un BRAF6, digamos que ya tengo el antecedente de que la paciente ha tenido un cáncer de mama, digamos, en la mama derecha, se le ha hecho una tumorectomía, una mastectomía y se vigila esa mama y se tiene que vigilar la otra mama. Y si digamos que en la mamografía hay una lesión muy sospechosa de malignidad por sus características de mamografía y tengo el antecedente de cáncer ya de mama, entonces esta lesión yo la puedo concluir que es un BRAF6, ¿no? Entonces, de acuerdo a la mamografía, los exámenes son bilaterales. Usamos dos incidencias, que es la oblicua y la craneocaudal, en la cual la mamografía, pues vamos a poder, digamos, dividir en cuatro cuadrantes. Sabemos que siempre los cuadrantes súperos externos tienen el mayor riesgo de que pueda haber una lesión maligna. Entonces, la idea es, si hubiera alguna lesión en la mamografía, pues yo puedo decir en qué cuadrante es y ya los radiólogos que, digamos, ya tienen más experticia en ver en una mamografía, incluso ellos nos pueden decir en qué radio, ¿no? Entonces, BRAF cero ya dijimos que es indeterminado, las mamas probablemente son densas, en las cuales yo tengo que completar como una ecografía de mamas, ¿no? O de repente por ahí hay una simetría eh, en el cual de repente hay que complementar con una tomosíntesis, BRAF uno hallazgo benigno, BRAF 2 normales, perdón, BRAF 2 hallazgo benigno, de repente hay calcificaciones, y un BRAF 3 hay alguna lesión en el cual debemos complementar con una ecografía y hacer un seguimiento en 6 meses, ¿no? A partir de un BRAF 4 ya es una lesión con riesgo de malignidad, más del 40% de riesgo, en el cual tenemos que a partir de un BRAF4 hacer una biopsia. Core o si hay microcalcificaciones, pues con una biopsia core no voy a poder realizarla porque no hay una masa, ¿no? En ellas tengo que usar una magnificación y probablemente para hacer la escisión de esa lesión y tener el diagnóstico anatomopatológico, probablemente se va a tener que hacer primero hacer un guiar la lesión con un arpón y donde está el arpón, ahí hacer la escisión quirúrgica, ¿no? En cuanto a la ecografía de mamas, es de utilidad cuando las mamas se informan como BRAF cero o en pacientes con mamas muy densas. Permite evaluar con claridad lesiones como nódulos de componente sólido con límites mal definidos o hacer el diagnóstico de quistes. Es de elección en la toma de biopsia core
se puede hacer una biopsia core guiada por ecografía. Entonces, la ecografía se va a indicar cuando hay la necesidad de diferenciar un nódulo si es sólido o si es quístico, ¿no? Porque a veces en la ecografía, en la mamografía se puede ver una imagen o una lesión radiopaca, ¿no? En la cual nosotros no sabemos si es sólida o quística. Entonces, para nosotros poder hacer esa diferenciación, pedimos una ecografía de mamas. La mama densa también cuando hay una presencia de una mastitis o un absceso o cuando hay cambios fibroquísticos que puedan causar dolor en mamas. Cuando hay la secreción del pezón, esto puede estar dado por un papiloma intraductal y nosotros podemos diagnosticar esta lesión con una ecografía de mamas. Cuando hay una mamografía alterada y como dije, ¿no? En el apoyo de una biopsia guiada por ecografía. Entonces, dentro de los criterios de benignidad y de malignidad en una ecografía, benigna cuando la lesión es ovalada, digamos, más ancho que alto, cuando la ecogenicidad es hipoecogénico, homogéneo o anecogénico, no quístico, de bordes regulares y que generan sombra acústica posterior. Criterio de malignidad que sea de forma heterogénea, de la ecogenicidad heterogénea, de bordes irregulares, hipoecogénica con áreas heterogéneas en la escala de grises, ¿no? Y que generen una sombra acústica irregular, ¿no? O incluso en la ecografía de mamas, toda lesión sólida eh, cuando hay un fibroadenoma, yo puedo decir por ecografía dónde empieza y dónde termina porque es de bordes definidos. En una tumoración, probablemente en la ecografía los bordes son tan imprecisos que quizás a la palpación, ¿no? Yo podría a la palpación decir que es, no sé, pues de 3 centímetros y probablemente en la ecografía, como esa lesión es de bordes irregulares o poco definidos, la lesión podría parecer más pequeña. Entonces, ¿no? Acá. En ecografía de mamas, ¿no? Puedo ver un quiste simple, ¿no? De bordes definidos. Probablemente si yo lo mido, ¿no? Si yo lo mido, puede ser más ancho que alto, ¿no? Si es una tumoración sólida, es de bordes irregulares, poco definidos en la escala de grises, pues es de diferente tono en la escala de grises. Perdón, pero tengo acá un... Y en una ecografía también puedo ver yo las características de un ganglio, ¿no? En un ganglio, ya sea axilar, en el cual pues por ecografía de mamas la puedo ver, hay una relación normalmente entre el hilio y la corteza, ¿no? Cuando desaparece el hilio graso, digamos que es sugestivo de que esta lesión sea maligna y por lo tanto hay un engrosamiento de la corteza, un engrosamiento cortical. Entonces no solamente vamos a ver las lesiones en la mama, sino también podemos nosotros ver las características de los ganglios a nivel de las mamas, porque pueden haber ganglios intramamarios o a nivel axilar. En cuanto a la resonancia magnética, este método ha sido valorado recientemente en mujeres con un riesgo genético elevado porque digamos que nosotros cuando hay una paciente con una, digamos, lesión o con un dolor en la mama, nosotros para diagnosticar si es que hubiera, digamos, una lesión, un cáncer de mama, pedimos una mamografía, pero cuando tenemos un riesgo elevado, un riesgo genético elevado, eh, pedimos una resonancia magnética nuclear.
La resonancia magnética es más sensible y específica que la mamografía bilateral y pero el problema es el costo elevado. Por eso solamente se pide cuando hay un riesgo genético elevado en ciertas pacientes. En cuanto a la tomosíntesis, digamos, en la mamografía nosotros tenemos dos incidencias, que es la oblicua y la cráneo-caudal. Pero a veces cuando son las mamas son densas o por ahí hay alguna asimetría, necesitamos ver si esa asimetría es por superposición de imágenes. Entonces la tomosíntesis es como si se hicieran eh, se viera la mama no solamente en esas dos incidencias, sino en más incidencias, ¿no? En 180, ¿no? O 360 grados, ¿no? Esa tomosíntesis va a resaltar calcificaciones y densidades que por lo normal se ocultarían en un tejido denso. Y en cuanto a la localización quirúrgica con arpón, ¿no? Digamos que con una placa de mamografía, ¿no? Podemos localizar dónde está la lesión y sobre lo que indica el arpón se hace la excisión quirúrgica para diagnosticar y tener el estudio anatomopatológico y confirmar si esta lesión es un cáncer de mamas. En cuanto a la biopsia mamaria, se podría hacer con una biopsia con aguja fina, que es con una jeringa para ver si una lesión, digamos, quística. El problema es la sensibilidad, ¿no? Entonces, se indica mejor ahora, está indicado las biopsias con aguja gruesa o biopsia core, en el cual tengo un dispositivo con una aguja que se dispara, puede ser con guía ecográfica y siempre paralela a la pared torácica, porque si lo hacemos en perpendicular, podremos perforar la pared torácica y incluso producir un neumotórax. Entonces acá hay una imagen, como vemos cómo entra, si hubiera una lesión, cómo entra la aguja en la lesión. Este cilindro se abre, se ve, digamos, dónde está el tejido que podría estar alterado, que nos indicaría que es el tumor y se manda a estudiar y nos indica si esto es un carcinoma ductal, lobulillar, infiltrativo. Si nosotros tenemos un diagnóstico de un cáncer de mama por anatomía patológica, nosotros necesitamos hacer el estadiaje. Entonces, nosotros tenemos que diagnosticar y descartar que no haya metástasis a distancia que nos aumente el estadiaje de este problema. Entonces, el sitio metastásico distante más frecuente del cáncer de mama es el hueso, seguido de pulmón, hígado y encéfalo. Entonces, por lo tanto, yo tengo que pedir ciertos exámenes para excluir la metástasis hacia estos órganos. Por lo tanto, debería pedir una gamografía ósea, una placa de tórax para ver si hay metástasis al pulmón. Incluso puedo pedir una tomografía hacia el tórax, abdomen, incluso hacia el encéfalo, ¿no? Pedir un hemograma, perfil hepático, fosfatasa alcalina. Si yo tengo el diagnóstico por biopsia, o por arpón, por una excisión quirúrgica de un carcinoma ductal o lobulillar de mama, yo necesito hacer la inmunohistoquímica para ver los receptores. Si son receptores positivos o negativos para estrógeno, progesterona, el ERNUP2 o el Ki-67, porque de acuerdo a estos receptores se puede clasificar este cáncer de mama como luminal A, luminal B o triple negativo. Digamos que una mujer cuando tiene un cáncer de mama, digamos que en el mejor de los casos, ¿no? Eh, si tiene un cáncer perdón, positivo para cáncer, para receptores de estrógeno y progesterona, ¿no? Que sea NUP2 o Ki-67 bajo, es un luminal A y esta paciente es tributaria de tratamiento hormonal, ¿no? De recibir probablemente tamoxifeno. Y estos cánceres son de mejor pronóstico. El luminal B
son cánceres que tienen receptores de progesterona y estrógenos positivos, el HER2 negativo, pero el Ki-67 el alto, ¿no? Y los triple negativos, el problema de los triple negativos que no los puedo tratar con hormonoterapia, pero sí con terapia biológica. O sea, tengo que indicarle quimioterapia a estas pacientes, además de la recepción, dependiendo del tamaño del tumor, puede ser pues una tumorectomía o antes lo que se llamaba lumpectomía o hacerle una mastectomía, ¿no? En cuanto al estadiaje, si, digamos, si yo tengo el diagnóstico de un cáncer de mama ductal o lobular infiltrativo, yo necesito hacer el estadiaje, ¿no? El TNM para saber la paciente si va a ser tributaria solamente, además, digamos, del tratamiento quirúrgico, ¿no? Si va a recibir, de todas maneras reciben de manera posoperatoria radioterapia y dependiendo de los receptores, las pacientes son tributarias de tratamiento hormonal o no, o si primero la paciente va a recibir para disminuir el tamaño del tumor, quimioterapia, radioterapia, después hacerle, digamos, como tratamiento paliativo, sacarle la mayor cantidad de masa tumoral y después seguir con su tratamiento de radioterapia o quimioterapia. Entonces, dijimos que el carcinoma ductal in situ se considera un cáncer en estadio cero. La enfermedad de Payet, que es una lesión en el complejo areola-pezón, también es un tipo de carcinoma ductal in situ. Un T1, nosotros tenemos que es un cáncer, digamos, si yo puedo dimensionarlo, ya sea a la palpación o por ecografía, eh, que mide menos de 2 centímetros, 1 T1A1 mayor de 1 milímetro, pero menos de 5 milímetros, T1B más de 5 milímetros, pero menos de 1 centímetro, T1C más de 1 centímetro, pero menos de 2 centímetros, un T2 más de 2 centímetros, pero menor de 5 centímetros, un T3 pues ya es un tumor pues grande, ¿no? Más de 5 centímetros y así a veces aparecen señoras, ¿no? Que llegan a emergencia, que no tienen el diagnóstico de un cáncer de mama, pero con lesiones que comprometen toda la mama y si uno ve pues proporción de mamas entre las dos, son 2 o 3 veces la mama. Un T4 es un tumor de cualquier tamaño, pero ya hay una extensión directa, ya sea por tomografía o resonancia hacia pared torácica, pectoral, o incluso nosotros hay una infiltración o haber cambios a nivel de la piel, ¿no? Puede haber ulceración, nódulos cutáneos, retracciones o una piel de naranja. El carcinoma inflamatorio también es un T4. También tenemos que nosotros en el estadiaje ver la infiltración, ya sea por ganglio centinela, por disección ganglionar, si hay metástasis a nivel axilar, que es un N1, N2, si hay clínicamente o por exámenes, ya sea por ecografía o durante el estadiaje axilar. O clínicamente hay metástasis, aparte a nivel axilar, infiltración de los ganglios de la mamaria interna. O un N3 cuando hay metástasis a nivel de los ganglios supraclaviculares, ¿no? Y un M es cuando hay metástasis a distancia. Entonces, de acuerdo a este TNM, yo voy a tener un estadiaje, ¿no? Y el estadiaje del cáncer de mama sí es un poquito más complicado y un poquito más complejo, digamos, que entender, pero lo cierto es que si yo tengo un carcinoma ductal in situ, la paciente es tributaria, pues,
la resección de esa tumoración y probablemente tenga que recibir de manera posoperatoria radioterapia y quimioprevención, ¿no? Si son de repente luminal A, si son tributarias para tratamiento hormonal. El cáncer de mama no es, digamos, igual que el cáncer de o el cáncer de ovario, ¿no? En el cual si nosotros tenemos un cáncer en estadio 3, 2 o 3, probablemente la paciente ya no sea tributaria de tratamiento quirúrgico o pueda hacer una citorreducción y irme a quimioterapia, radioterapia, ¿no? Y si detecto un cáncer inicial, probablemente el tratamiento quirúrgico, que es un estadiaje quirúrgico, sea el tratamiento, digamos, curativo, ¿no? En el cáncer de mama, e incluso los cánceres en estadio 1 iniciales, además de la resección, deben requerir, ya eso ya lo indica el oncólogo médico, a través del estadio, eh, si es tributaria primero a quimioterapia, radioterapia, después entran a mastectomía, dependiendo de la edad, porque son, dependiendo si es luminal A, luminal B, y si es una paciente joven en la cual va a seguir produciendo estrógenos y necesitamos probablemente la paciente que necesite entrar a sala a hacer una oforectomía profiláctica. Ya eso lo, dentro del diagnóstico, el estadiaje, la edad de la paciente, pues, indican pues que es necesario para la paciente. Entonces, en cuanto al estadiaje, si uno, digamos, diagnostica un estadio 1, ¿no? La tasa de supervivencia en 5 años es del 99%, pero si uno diagnostica este cáncer de mama y hay metástasis a distancia, la tasa de supervivencia en 5 años es del 23%, ¿no? Cuanto más, cuanto un cáncer de mama se diagnostica en un estadio inicial, un estadio 1, probablemente el tratamiento, la tasa de supervivencia en 5 años sea mayor que encontrar un cáncer de mama en estadio, digamos, avanzado. En cuanto al tumor filoide, son neoplasias bifásicas verdaderas caracterizadas por espacios cubiertos de epitelio redondeado. Se pueden clasificar como benignos, limítrofes, borderline o malignos, el cual va a estar basado en la tipia de las células. El tumor filoides representa menos del 1% de las neoplasias mamarias y más o menos la medida de la mediana de la edad al momento del diagnóstico son los 40 años. Los tumores filoides malignos pueden enviar metástasis a órganos distantes. El pulmón va a ser el sitio principal. La radiografía de tórax o la tomografía son recursos apropiados para la estadificación de estos casos. Y sin embargo, los tumores filoides rara vez producen metástasis hacia los ganglios linfáticos, por lo que no es necesario hacer el estadiaje axilar, a menos que haya clínicamente, digamos, que estén infiltrados estos ganglios. Entonces, como tratamiento se recomienda la excisión amplia con bordes de 1 centímetro, tanto para filoides limítrofes o malignos. La mastectomía se logra con este margen, ya que al momento del diagnóstico estos tumores son grandes, ¿no? Cuando nosotros podemos, digamos, tener la presunción de que esto sea un filoides, digamos que una mujer tiene el diagnóstico, ya sea ecográficamente, que es un fibroadenoma, ¿no? Un nódulo, ¿no? Y este fibroadenoma lo seguimos en 6 meses o un año. Pero si la paciente ve que el crecimiento, digamos que es acelerado, este fibroadenoma dejaría de ser un fibroadenoma y deberíamos pensar que es un tumor filoide. Entonces, si es así, hacemos una biopsia y si es un tumor filoide, pues el tratamiento puede ser ese, ¿no? Y usualmente cuando diagnosticamos un tumor filoide son así, pues no, digamos, así fibroadenomas o fibroadenomas que han crecido rápidamente. La tasa de recurrencia local de los tumores extirpados en su totalidad varían de 8 para lesiones benignas y a 36% para las malignas.
Se desarrolla metástasis a distancia en menos del 1% de los casos para los casos benignos, pero hasta un 17% para los malignos. Y a pesar de que nos está indicado el tratamiento quirúrgico, necesita radioterapia de adyuvante posoperatoria, sobre todo en los de alto riesgo. El carcinoma inflamatorio representa del 1 al 5% de las neoplasias malignas. Tenemos que es una lesión, pues pareciera como una mastitis. Por eso cuando nosotros diagnosticamos una mastitis, se supone que la de mastitis le damos tratamiento 7 días y debe remitir, ¿no? O un absceso de mamas. Cuando no remite y damos tratamiento, pues hay que indicar una biopsia, eh, ver por mamografía o por ecografía, digamos, qué características que tenga esta lesión, a pesar que visiblemente pues no hay un enrojecimiento, un aumento de volumen o un crecimiento de la mama. En el mejor de los casos puede ser una mastitis granulomatosa, que a pesar que el cultivo siempre da negativo para Bacilo de Koch, mejora con el tratamiento para tuberculosis y en el peor de los casos este sea un cáncer de mama, ¿no? Puede ser un carcinoma mamario inflamatorio. Se caracteriza por enrojecimiento de piel o cambios cutáneos, una piel de naranja. Va a diferir del cáncer mamario avanzado porque este tiene un crecimiento rápido. Vamos a ver que toda la mama aumenta su volumen de 2 a 3 semanas. El tratamiento comienza con una quimioterapia de inducción, o sea, primero hacemos la quimioterapia, seguido de una mastectomía radical modificada, ya sea que incluye una mastectomía total más disección de ganglios axilares, además de una radioterapia postoperatoria del tórax, con o sin quimioterapia adicional. Tiene peor pronóstico que el cáncer mamario avanzado. En cuanto al tratamiento, los objetivos del tratamiento del cáncer de mama es, tanto los objetivos de la cirugía y la radioterapia son eliminar todo el tumor local y regional de manera que se maximice el resultado estético y se reduzca al mínimo el riesgo de recurrencia local o regional, ¿no? Entonces el tratamiento, dependiendo del estadiaje, puede estar indicado la cuadrantectomía, que se saca, digamos, el tumor con bordes negativos. Probablemente la incisión es a nivel de la areola y a veces pareciera como si la paciente no hubiera sufrido ninguna cirugía porque la cicatriz se mimetiza en la areola, pero proporcionalmente con la otra mama, probablemente esa mama es un poco más pequeña, ¿no? Y dependiendo si ya es una lesión un poco más grande, una mastectomía radical o una mastectomía radical modificada, además de una quimioterapia, radioterapia o una hormonoterapia con tamoxifeno. El problema del tamoxifeno, si bien nos ayuda en el cáncer de mama, pero puede estimular el crecimiento del endometrio y de los pólipos a nivel endometrial, ¿no? Y pueden causar un sangrado posmenopáusico. En estas pacientes está indicado hacer siempre ecografías transvaginales para ver si, sobre todo si es posmenopáusica, para ver cómo está el endometrio. Y si hay un endometrio engrosado, pues hacer una biopsia de endometrio. Entonces, acá una imagen de más o menos cómo es una mastectomía radical modificada, ¿no? Una vez yo de residente entré a una cuadrantectomía por un cáncer infiltrativo, no sé, pues era, no me acuerdo, era 2 centímetros. Entonces ya el doctor estaba cerrando piel a nivel de la areola, obviamente mandan a biopsia por congelación para ver cómo están los bordes y los bordes estaban comprometidos. Entonces el doctor, de lo que su plan quirúrgico era una cuadrantectomía, y ya le había hecho el ganglio centinela, disección a nivel axilar. La paciente terminó con una mastectomía. Entonces, a veces los planes quirúrgicos cambian en el acto quirúrgico, ¿no? Uno inicialmente ellos pueden entrar con una cuadrantectomía, pero va a depender de los bordes si salen positivos o negativos, ¿no? Y eso es todo. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Todo claro, doctora.
Si está todo claro y no hay preguntas, podemos dar concluida esta teoría. Más bien, muchas gracias y disculpen, porque acá tengo un invitado que está. Gracias, doctora. De ustedes. Mm. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy el doctor Rojas. Buenas noches, doctora. ¿Qué tal? Me toca hacer la presentación a mí. ¿Me permites compartir? Listo, ahora sí. Bueno, se me ha encomendado hablar sobre lesiones premalignas y malignas de la vulva y vagina. Yo soy el doctor Edwin Rojas. Trabajo en el área de ginecología del Instituto Nacional Materno Perinatal. Eh, para comenzar, en la zona de la vulva y vagina, como he dicho de repente a mis alumnos de la práctica, a veces es una zona un poco olvidada por los médicos, hasta por los ginecólogos, ¿no? Cuando una paciente va al ginecólogo que lo revisen, le pone posición de litotomía en la camilla, y que suelen colocarle el espéculo. ¿Para qué? Para ver el cuello del útero, tomar papá Nicolau y chao. La casi 95-97% de las consultas al examinar, ¿no? Se evalúa de esa forma. Entonces, no se presta mucha atención a veces a esta zona. Pero a partir de ahora, y gracias a estas posiciones, ya estoy tratando de incluir en mis exámenes la zona de la vulva y vagina. Porque se puede hablar de muchas cosas. Se puede hablar incluso de cómo la vulva y vagina nos puede interpretar que la paciente puede tener un sistema metabólico, un problema metabólico. Y a veces la cantosis perineal, así como la cantosis del cuello, indica un grado de resistencia a la insulina. Muchas pacientes que he visto la zona perineal negruzca, acantótica, al solicitar una glucosa en ayunas sale elevada, 135, 140, no se descarta una diabetes. Y la paciente, yo no tenía síntomas, ¿no? Pero ahí está manifestándose, ¿no? Entre otras cosas. Muy bien, específicamente de la vulva y vagina se me recomendó hablar sobre lesiones premalignas y malignas, o sea, cáncer. Cáncer en todos los tejidos existe, va a existir y existirá por siempre. El cáncer es un problema que siempre nos va a agobiar. Bueno, a los que han padecido o han tenido familiares con este tipo de problemas saben que debe ser algo difícil, muy difícil de afrontar, de enfrentar, ¿no? De enfrentarlo principalmente, ¿no? Por más tratamiento que existe y todo eso, ¿no? Pero lo bueno es que estos problemas de cáncer en cualquier tejido pueden aparecer como precáncer, inicia como unas lesiones precancerígenas, es decir, potenciales, ¿no? Cuando sale premaligna son potenciales a convertirse en cáncer de cualquier tejido, estamos hablando de cualquier tejido. El único detalle es que no todos los tejidos manifiestan síntomas o hay formas de detectarlo. Por ejemplo, un cáncer cerebral. ¿Hay formas de detectarlo? Tal vez sí, ¿no? De repente la persona está comenzando a tener unos problemas neurológicos mínimos, incipientes, pero no se prestan importancia, ¿no? Entonces, hay otras zonas del cuerpo humano que sí se puede hacer tamizaje, como el cáncer de cuello uterino, el cáncer de mama, y eso se basa también en la frecuencia, ¿no? Entonces, esos temas de tamizaje o esos datos de tamizaje permiten identificar precozmente las lesiones precancerígenas. Pero en la vulva y vagina no existe un protocolo de tamizaje. ¿Por qué? Porque no es tan frecuente. ¿Ok? Vamos a ver. La parte anatómica ya la conocen, la deben repasar al revés y al derecho. Y si no la conocen, aquí hay un montón de información. ¿Ok? Pero ley, toda médica y todo médico que se gradúa debe conocer las partes anatómicas femeninas básicas. ¿Ok? Créanme que hasta ahora he tenido la oportunidad de contar con, perdóname, con internos de medicina que ni siquiera saben dónde está la uretra femenina para colocarle una sonda vesical. Y eso de verdad da pena, ¿no? Entonces, este es algo básico, ¿no? Las partes anatómicas externas es básico, por cultura general.
porque las mujeres deben conocerse muy bien en regla y derecho, y los varones también, ¿no? Ya que si tienes pareja, con mayor razón debes conocer, ¿no? Muy bien. Perfecto, no hay problema, se pueden identificar todos los labios mayores, puede haber lesiones, puede haber verrugas, puede haber desgarros, puede haber traumatismos, puede ser acantosis nigricans, puede haber vello púbico muy grueso, extenso, o puede haber los labios mayores muy rechonchos, muy llenos de grasa, ¿no? En pacientes obesas, etcétera. ¿Ok? La anatomía es básica, en cualquier parte del tejido es básica, muy bien. Muy bien, cuando evaluamos la zona de la vulva y vagina, hacemos una inspección, ¿no? Primero una inspección, ¿no? De toda la zona, identificamos, y luego una inspección más profunda, ¿no? De la parte externa y ahora de la parte más profunda, ¿no? Con el espéculo. Entonces, hay espéculo de metal y lo ideal para estos casos son los espéculos descartables porque son transparentes. Al ser transparente puedo ver cómo está la coloración de la parte de esta zona, por ejemplo, que no se puede lograr con el espéculo de metal, por ejemplo, ¿no? Entonces ya voy viendo, ¿no? Todo el canal vaginal. ¿Qué se puede detectar acá? Hemos visto en la práctica con mis alumnos una paciente con tabique vaginal, ¿no? Y dos embarazos, ¿no? Uno en ambos lados. Se puede detectar, ¿sí o no? Hay casos en la paciente que incluso puede tener una verruga, un condiloma grande en esa zona, ¿no? Etcétera, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a ver primero las lesiones premalignas de la vulva. Ya, las lesiones premalignas de la vulva es muy comprensible, fácil de entender, ¿no? Lo vamos a llamar actualmente BIN, neoplasia vulvar intraepitelial. Es un término antiguo. Dice neoplasia, pero ahorita estamos hablando de lesiones premalignas. Sí, estamos hablando de lesiones premalignas, pero ya tradicionalmente ya se ha catalogado como BIN. El término BIN, que a pesar de que dice cáncer de vulvar intraepitelial, lo que va a significar en la práctica clínica es una lesión premaligna de la vulva. Entonces, cuando hablemos de BIN, ya sabemos que estamos hablando de lesiones premalignas de la vulva. Entonces, desde 1983 se cataloga así. eh, Se caracteriza porque el BIN se caracteriza o se diagnostica por la presencia de atipia en diferentes grados. ¿Qué significa atipia? No hay una correlación con las células maduras, ¿no? Recuerden que la gran mayoría de los tejidos tiene características de ser madura, ¿no? O sea, el núcleo tiene una forma, se duplica o no se duplica, va a depender del tipo de tejido, ¿ok? Pero en este caso, esa correlación entre el núcleo citoplasma, entre el núcleo y estas células van a ser diferentes, no son típicas. O sea, ni siquiera tienen la forma de un tejido normal, ¿no? Entonces, este crecimiento normal se va a considerar como atipia. Y la atipia puede ser cáncer o puede ser precáncer. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el precáncer y el cáncer? Es que el precáncer no invade el estroma subyacente. Estamos hablando de tejido, el estroma subyacente está pasando la capa basal. Entonces, recuerden que todo epitelio tiene una característica muy importante que es polistratificado, ¿no? Polistratificado tiene células acá, células acá, células acá, células acá, células acá, ¿no? Plano, de preferencia plano, ¿no? Células, 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 etcétera, ¿no? Son células, ¿no? Imagínate, polistratificado, varias capas de células, planas incluso, ¿ok? Y debajo de ese epitelio está la membrana basal. Entonces, toda lesión premaligna entiéndase como aquella lesión que crece, ¿no? Pues ese chiquito está acá, sin tocar la membrana basal. Porque cuando ya toca la membrana basal, vamos a pintarlo de marrón, cuando ya sobrepasa la membrana basal, esta lesión, pasa los años, crece, y si toca o pasa la membrana basal, ya estamos hablando de cáncer. ¿Ok? Entonces, la lesión de premaligna de vulvas es esto, ¿no? No invade el estroma subyacente, no invade, no traspasa la membrana basal. Muy bien. Entonces, ya. Son lesiones precursores de cáncer de vulva, eso es cierto. Entonces, cuando hay un BIN, entonces
esta zona, todo este BIM prácticamente se puede transformar en cáncer de vulva. Tenemos que tratarlo a tiempo. Igual que el cáncer de cuello uterino, ¿no? El Papa Nicolau, todo eso nos invita a detectar lesiones precancerígenas y si lo hay que tratar y actuar. Muy bien, es una etiología poco frecuente. El cáncer de mama, el cáncer de útero, el cáncer de cuello uterino es más frecuente, ¿no? De ahí le sigue el cáncer de endometrio. Al final, casi entre el cuarto y quinto lugar, el cáncer de vulva. ¿Y por qué es es frecuente, pero porque tiene su vital importancia? Porque está asociado al BPH. Y como actualmente la incidencia de BPH está incrementándose, ya saben, por los factores sexuales principalmente, está incrementando el diagnóstico, ¿no? Del cáncer de vulva y lesiones premalignas, ¿no? Entonces vamos a ver más adelante que se va a clasificar en lesiones de alto grado y de bajo grado, así como el cáncer coyuterino, como el Papa Nicolau, LIE de alto grado, LIE de bajo grado. Acá también vamos a hablar de lesiones intraepiteliales de alto grado, etcétera. Factores de riesgo para contraer BIN, o sea, lesión premaligna de la vulva. Primero, el BPH. El BPH siempre va a ser un factor de riesgo para estas cosas. Para cáncer de recto, para cáncer de ano, sí. Para cáncer de pene también. Incluso hasta para cáncer laringio, ¿no? Recuerden que el BPH tiene su principal vía de transmisión por vía sexual. Entonces ya saben cómo llega ese microorganismo, ese virus a esas zonas, ¿no? Entonces, asociar al BPH, ¿no? Es uno de los más importantes. Como por ejemplo, otros casos, o en otros casos, ¿no? La inmunodepresión. Pacientes con VIH-Sida que tengan BPH, tienen un gran riesgo para tener BIN. O algunas enfermedades de transmisión sexual previas, también un BIN previo, ¿no? O sea, prácticamente si la paciente tiene un diagnóstico de una lesión premaligna hace 5 años y se trató, tiene más riesgo, incluso 23% de probabilidad de que vuelva a aparecer, ¿no? El número de parejas sexuales también tiene un factor de consideración, ¿no? Pero prácticamente es esto, asociado al BPH y el BIM previo. La epidemiología, como le dije, prácticamente es el menos frecuente, ¿no? Y cuando hablamos de lesiones precancerígenas, tamizables, detectables, tenemos que hablar de prevención, ¿no? Hay prevención primaria, secundaria y terciaria. Primaria es antes que aparezca el BIM, ¿no? ¿Cómo podemos, si el MIN se asocia al BPH, o sea, con las relaciones sexuales, pues hay que incidir a que la paciente tenga relaciones sexuales o disfrute su vida íntima con mucho cuidado, mucha precaución? Muy bien. ¿Qué más? Si está asociado al BPH, si este BIN está asociado al BPH, obviamente tenemos que protegernos del BPH y la vacuna del BPH tiene una muy buena eficacia para la protección. Recuerden que toda vacuna no cura el VPH, ¿no? Toda vacuna no cura la enfermedad, sino previene de que esta enfermedad se convierta a casos graves o muy severas, ¿no? En este caso, lo grave y severo del VPH es causar cáncer, ¿no? Si aplicamos a una paciente con una vacuna de VPH, disminuimos ese riesgo de transformación a cáncer. Muy bien, el cáncer agudo atribuible a infección en VPH es prácticamente 39 por casi 40%. Y las lesiones premalignas de cuello uterino tiene asociación con un serotipo del BPH. Acuérdense de esto, un serotipo principalmente, el 16, ¿no? Para cáncer de cuello uterino, el 16, 18, 35, etcétera, otros de alto riesgo, ¿no? Pero el cáncer vulva asociado al BPH, principalmente el serotipo 16, ¿no? Tiene mayor correlación. Prevención secundaria, ya cuando se detecta la lesión, ¿no? Se evalúa a la paciente, ¿no? Ya en este caso se hace pruebas de detección de tamizaje. Conocemos que esta paciente que están examinando ya tuvo una conización por NIC1, probablemente, por NIC3, pero probablemente eso ya ha tenido una infección con BPH. Y ahora viene con que en la vulva le sale una lesión blanquita que le pica. Ah, no. Esta lesión, ya sabiendo que la paciente tuvo un antecedente de BPH, esta lesión podría ser una lesión vulvar. Bien. Y tercera, cuando ya la paciente tuvo un diagnóstico, le trataron, de repente le hicieron cirugía, ¿no? Entonces, en este caso, se reduce la incidencia de cáncer vulvar protegiendo, dando tratamiento oportuno en lesiones premalignas. Y vamos a ver esta de acá. Clasificación.
el NIV o BIN, la aplasia intraepitelioide vulvar, o sea, el precáncer de vulva, ha ido cambiando su denominación, ¿no? Mira, que antes se llamaba BIN, ahora eso incluso se cambió su nombre, cambio reactivo de pH, y luego, desde el 2012 se cambió a lesiones, LSIL, lesión de bajo grado, lesión de alto grado, ¿no? Pero en el 2015 estamos hablando actualmente, y en el 2016 por ahí salió una clasificación parecida, es parecida. No hay muchos cambios, no hay muchos cambios, solamente cuestiones de ajustes de algunas cosas, pero seguimos manejando esta de acá, la del 2015, y lo divide, ¿no?, con la lesión intraepitelial como se vulva, el BIN, en la lesión escamosa intraepitelial de bajo grado. ¿Dónde han visto esto? También lo han visto en cáncer, en Papa Nicolau, ¿no? Bien, pero acá estamos hablando de vulva, ¿ya? LSIL para vulva es una lesión escamosa intraepitelial de bajo grado y prácticamente se asocia con condilomas, o sea, con verrugas. Las pacientes que tienen una verruga en esa zona posiblemente pueda transformarse a una lesión intraepitelial de bajo grado. Luego sigue el HSIL, High, lesión escamosa de alto grado, y este caso está asociado a BIN tipo común, o sea, está asociado al BPH. Y el BIN con una D previa, el de NIF, es una neoplasia intraepitelial de tipo diferenciado. Vamos a ver en qué se caracteriza. Recuerden que el BIN común está asociado al BPH número 16. Aunque si la paciente tuvo un resultado de BPH número 16, actualmente puede tener cáncer de vulva, si es que tiene algunos síntomas. Muy bien. ¿Cómo se produce el BIN? Todo proceso inflamatorio crónico en cualquier tejido, no todo proceso inflamatorio puede inducir que las células del alrededor se convierta en cáncer, ¿no? Sobreexpresión de P53, negatividad del P16, etcétera. Entonces, acá tenemos un epitelio normal. Cuando el VPH entra, activa sus diversas moléculas para poder replicarse dentro del virus, dentro de la célula humana, y comienza a hacer cambios, ¿no? Este cambio incluso ya pasó a las membranas basales, esto ya es un cáncer. Las características del BIN. Recuerden que hay dos grandes de BIN, dos grandes grupos de neoplasia vulvar premaligna. Es el BIN tipo común, que se cataloga como el HSIL, el de High lesiones de alto grado, y hay el BIN diferenciado. Muy bien, el DNI, acá hay una D, un chiquitita, ¿no? Este, ya. La diferencia es que la edad de aparición en el BIN común aparece en mujeres jóvenes, en cambio el BIN diferenciado aparece en pacientes muy mayores, ¿no? Mucho tiempo de menstruación. Por lo tanto, los cambios del tejido va a depender mucho de, de la edad, ¿ok? El pico de relevancia es multicéntrica. Si el BIN común o la lesión de alto grado es el que está asociado al virus papiloma humano serotipo 16. Muy bien. El BIN tipo común se asocia como a condilomas acuminados principalmente, o sea, verrugas, ¿no? Verrugas. Bien. Y en cambio, el BIN diferenciado se debe a inflamaciones crónicas de años, de por vida, ¿no? La dermatosis pulvar, el líquen escleroso, son lesiones que no están asociadas al BPH, pero que sí se puede agregar si la paciente mayorcita de edad que ya no menstrua tiene estos diagnósticos. Muy bien, una vez que ya conocemos qué es el BIN, la clasificación, ¿no? Con por qué se cataloga así, ya vamos a pedir herramientas para poder evaluar bien, ¿no? Y que se requiere una bulboscopía, que prácticamente es igual que la colposcopía, ¿no? Cuando se coloca el espéculo y se mira el cuello del útero, lo que estamos haciendo es una colposcopía. Sacamos este, y esa colposcopía, ese aparato colposcopio se puede utilizar incluso para evaluar la vulva. El único detalle es que acá no se utiliza este espéculo, ¿ok? El único que nos puede favorecer.
Los síntomas del BIN, principalmente el BIN, el BIN 16, ¿no? El 50% de las lesiones son asintomáticas. La mayoría van a presentar con un prurito o ¿no? Picazón, una comezón en la zona vulvar persistente. Ya recibió tratamiento, ya ya le hicieron su tratamiento decisional, etcétera, pero la mayoría persiste todavía, ¿no? Y el dolor también. La vulvoscopía, que es un dispositivo parecido a la colposcopía, y una vez evaluada la zona de la vulva, uno dice, ah, acá hay algo, ¿no? Y ese algo tenemos que biopsiarlo. ¿Para qué? Para tener el diagnóstico definitivo. Estamos sospechando una lesión de alto grado, pero la biopsia, la anatomía patológica va a detectar si realmente es una de alto grado, ¿no? U otras cosas. Se puede hacer con un pequeño cortecito con el bisturí como están acá, luego hace sutura. Hay otros dispositivos que nos ayudan a colocar ese tipo de material. Las biopsias, a todas se le hacen biopsias de preferencia, sí, las que tienen lesiones pigmentadas, los condilomas, las verrugas, muy bien, etcétera. El tratamiento, si hay evaluación de un BIM, una lesión precancerígena, de preferencia, de preferencia que sea la cirugía, no excisional, porque sacamos esta zona, de repente sacamos todo el tejido comprometido y se libera, ¿no? Ya de estos cambios de lesión, de metástasis del cáncer, ¿no? Y a veces como tratamiento médico se puede utilizar imiquimod. Vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces el tratamiento va a ir entre usar con mayor eficacia el Iquimod en lesiones vulvares, en lesiones vaginales, ¿no? Muchos diagnósticos diferenciales que nos pueden confundir. Diagnósticos diferenciales, las lesiones intraepiteliales escamosas se puede diferenciar. Hay que saber diferenciar entre bajo grado o alto grado. Muy bien. En carcinomas invasivos, ya sea tipo células escamosas, ¿no? Prácticamente se llaman lesiones queratinizantes, no queratinizantes, basaloides, son clasificaciones. Y los tumores glandulares. Muy bien, hay diferentes formas o diferentes patologías que nos puedan dar de repente otra sospecha diagnóstica. Eso es con respecto al BIN, ¿no? Detectarlo, toda paciente de preferencia joven si ha tenido BPH serotipo 16, en este caso, con mayor razón, se tiene que hacer una evaluación de la vulva, ya que si hay algo anormal, de preferencia lo biopsiamos. Muy bien. Ahora, ¿qué hay con el cáncer vulvar? Prácticamente es un poco frecuente, pero existe en la población, ¿no? Entonces, estos tipos citológicos de cáncer de vulva, ya cáncer establecido, ¿no? Tiene eh, ¿cómo se puede decir? Varios tipos, ¿no? De estudio y análisis al microscopio. Factores de riesgo para cáncer de células escamosas. Primero, ¿no? El precursor que haya tenido un BIN, una neoplasia ¿no? Un vulvar previa, ¿no? Entonces le hace más riesgo a que esta zona, que parece verruguitas un poquito más grande, ¿no? Las células, se llaman células, carcinoma de células escamosas, ¿no? También puede existir melanoma, enfermedad de Payet, etcétera. Muy bien. Síntomas del cáncer de vulva, principalmente una palpación de tumor, una masita, oye, hay algo en mi vulva, ¿no? Llama la atención, puede ser medio centímetro, etcétera. Y pruritos, mira, ¿te pica? No, no tanto, ¿no? Pero muchas de ellas sí van a decir que esta lesión esta blanca sí le va a comenzar a otra condición. Gatito. Ya.
Diagnóstico, vulvoscopía, no hay de otra. Y se saca o se pide una biopsia de esa zona para poder obtener. Muy bien. Y estudio de imágenes iniciales básicos, ¿no? Y luego va estudios de seguimiento y supervivencia. Para eso necesitamos tomografía, ¿no? Etcétera. Y el tercer tipo de recurrencia, ¿no? Se va a abordar principalmente con el cuello, el abdomen y la pelvis. Entonces, en cuestiones de cáncer, ¿cuáles son las medidas de la biopsia? Entonces, es obtener el tejido suficiente como para ya tener un diagnóstico definitivo y evaluar, ¿cómo se puede decir? ¿No? Y evaluar, ¿no? Bueno, lo que nos va a ayudar muchísimo para la cirugía, y una de ellas es el estudio del ganglio centinela. ¿Qué es esto, ganglio centinela? Es el primer ganglio linfático en donde se irrita, y por eso posiblemente, este, a ver, entonces, el ganglio linfático se hace en sala de operaciones. Al paciente de un cáncer de vulva se tiene que entrar a sala de operaciones. Ahora, eso es con respecto al ganglio centinela, ¿no? Se aplica una administración, un radiofármaco, un colorante, ¿no? Etcétera. Entonces, identificar el ganglio centinela siempre es importante, porque si el ganglio centinela sale negativo, perfecto, que siga con el plan que está haciendo, ¿no? Pero si es que, por ejemplo, si supiera positivo, sí hay que ampliar bien, ¿no? Cómo tener la muestra y cómo almacenarla. Bien, estas son más. Casi la mitad de las tablas del TNM, no es necesario que te la aprendas, porque de esto podemos sacar, ¿no? La clasificación. Ya, esto de acá viene a ser, por ejemplo, la clasificación de la FIGO 2020, ¿no? ¿Qué hablamos acá? De estadios uno a y uno b básico. Acuérdense hasta lo mucho del uno a, ¿no? El uno es un tumor que está confinado solamente a la vulva, o sea, sería acá. ¿Ok? El 2 ya, o el IA es un tumor de menos de 16 centímetros con invasión estromal. Y el tipo B, ¿no? Cuando los tumores son más grandes, cuando hay invasión del estroma. Y el estadio 2, ¿no? No hay compromiso ganglionar. Esa es la clasificación TNM. Toda clasificación de TNM te van a preguntar. Muy bien, el tratamiento, primero observamos y no hacer nada, ¿no? La citología, la prueba de pH y la imaginoscopía puede ayudarnos a observar, ¿no? Ahora hablemos del cáncer de vagina, ¿no? El carcinoma de células escamosas es más frecuente. Donde hay epitelio, ese epitelio se puede transformar en cáncer y se llama células escamosas, ¿no? Entonces, la etiología del cáncer de vulva es muy baja, ¿no? Por eso es que los libros no prestan una gran investigación sobre esta patología.
o sobre esta zona, ¿no? Porque se puede. Entonces, el cáncer de vagina puede tener relación con el BPH16. ¿Dónde hemos visto esto? En la versión intraepitelial, ¿no? Anterior, la previa, ¿no? Hasta un 30% de los pacientes con carcinoma vaginal primario tienen una historia de cáncer cervical in situ o invasivo o tratado, ¿no? Entonces, los factores de riesgo para cáncer de vulva son similares a este, un ratito, espérenme, por favor, quiero ver qué está pasando. Ya, los factores de riesgo entonces van a ser similares al cáncer de vulva, ¿no? El detalle que acá puede también asociarse a estos acá, que se llaman pesarios, ¿no? Son dispositivos de hule que evitan, que ayudan en el prolapso uterino, pero el uso de estos pesarios también se incrementa con la incidencia de cáncer de vagina. Cuadro clínico, la mayoría de los pacientes van a presentar sangrado, porque es un contacto con el medio ambiente, y posiblemente flujo vaginal indoloro. El sangrado que se presenta en los pacientes generalmente es un sangrado posterior a la menstruación. Posmenopáusico, pero no es un sangrado posterior a la menopausia. Si esta paciente menopáusica comienza a sangrar y vemos que el sangrado no viene del cuello útero, sino de la zona de la vulva, posiblemente hay algo ahí, ¿no? Y a veces cuando llega a ese extremo es visible, ¿no? Mm. La mayoría de las lesiones están ubicadas en el tercio superior de la vagina, ¿no? El estadio es engorroso aprenderlo, ¿no? ¿Y qué hacemos con el tratamiento? Puede corregirse mediante cirugía, extirpar el tejido que está mal. Y la otra es la radioterapia, ¿no? Entonces, estos son de dispositivos o son esquemas que ayudan a mejorar la calidad. La tasa de supervivencia en este tipo de casos es del 5% para el cáncer vaginal y aproximadamente 53%, ¿no? Para el cáncer de vulva y vagina. Conclusión de mi exposición, tienen que ser recordar principalmente que esta prueba de lesiones, más vamos a hablar del BIM, de la neoplasia epitelial vulvar, es la que tiene mayor asociación con el BPH, ¿no? Y esa es su principal causa de transmisión. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Bueno, creo que no hay dudas ni preguntas. Muy bien. Ok, entonces sería todo por hoy. Muchas gracias. Y conmigo será pues hasta en otra oportunidad. Muchas gracias, doctor. Listo, gracias. Gracias, doctor.